Eh, Hola, buenas tardes a todas y a todos los estudiantes del curso de análisis estadístico. Bueno, el objetivo de esta cápsula es dar una breve introducción al uso de RStudio Cloud, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es RStudio Cloud? RStudio Cloud es una plataforma online en la cual ustedes trabajarán todo en la nube, todo lo que hagan en RStudio, se almacenará en la nube. ¿Ok? Lo primero que deben hacer es crear una cuenta en RStudio Cloud. Para ello, van al buscador, escriben RStudio Cloud y hacen clic aquí, en este enlace, y tienen que crear su cuenta. Se van a Sync Up, Sign Up, y y crear una cuenta con cualquier correo. Yo voy a crear una cuenta con el correo de la su password, ¿m? Primer nombre, digo, segundo nombre, y lo que hacemos es hacer después clic en Synapse. Ahora lo que nos envía un mensaje de que se ha enviado un correo para que ustedes verifiquen un correo de verificación del email, nada más que eso. Yo ya tengo correito. Se dan dando cuenta que aquí ya me llegó el correo para verificar mi email. Y aquí dice, verificamos nuestro email y ya está verificado el email. Muy bien. Ahora nos vamos a, a continuar. Y aquí están todos los proyectos. Como no tengo ningún proyecto creado, aparecen 0 proyectos, ¿ok? Ahora, para crear un proyecto, bueno, un proyecto es abrir o crear poder trabajar en Studio Cloud. Nos vamos acá donde dice New Project, nuevo proyecto de RStudio, y se demora un poco en cargar, pero una de las ventajas es que ustedes no es necesario estar descargando R y RStudio en su computadora. Todo esto queda alojado en la nube, ¿ya? Y si ustedes observan, bueno, o sea, aquí aparece por defecto, aparece la consola. Esta ventana que está acá es el environment. Aquí van a ir todas las variables que ustedes definan. Si ustedes van a descargar un conjunto de datos, también eh, se, se almacena aquí en environment, ¿de acuerdo? Bien. En esta ventana tienen files, digámoslo así, donde nosotros vamos a cargar nuestros archivos y vamos a guardar nuestros scripts, etcétera, etcétera. En este plot, si ustedes hacen un gráfico, se muestra aquí en plot y se puede también maximizar. En paquetes, ustedes pueden eh, descargar los paquetes y luego cargarlos, ¿de acuerdo? O sea, un paquete es un conjunto de funciones que nos permiten a nosotros realizar distintos análisis según nuestro requerimiento, ¿ok? Acá también están las ayudas. Por ejemplo, si yo no sé lo que es un gráfico, escribo plot y, y nos envía a las ayudas correspondientes, ¿sí? Hay distintos tipos de plot. Por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que hace la función summary, ¿m? Que es resumen estadístico, ahí nos dice qué es lo cuáles son los parámetros que deben ingresar, que se deben ingresar, y posteriormente nos da una breve descripción de todos esos parámetros, ¿ok? ¿Sí? Y además vienen con algunos ejemplos, ¿ya? Bien.
Eh, ahora, aquí se dice que no tengo, está el proyecto sin título, entonces yo lo voy a poner aquí, clase. Mm, listo. Y ahí ya va a quedar, cuando abran nuevamente ustedes RStudio Cloud, le va a aparecer el primer proyecto con el título eh, del proyecto, en este caso va a ser clase. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar con un script o abrir un script? Para ello me voy acá, me voy a File, New File, RScript, y aquí está todo lo que es RScript. Todo lo que yo escriba en este RScript se debe ejecutar para que R lo pueda reconocer. Y todo lo que ejecuto aquí con run, lo que escribo, ejecuto, se muestra en la consola, ¿ya? Si yo no escribo algo acá y no lo ejecuto, eh, R no reconoce la variable o el conjunto de datos, etc. Bien, ya, vamos a poner título a, a este script. Voy a poner estadística. Y guardamos. ¿Ok? Y ahí quedó guardado en files. Ya tengo mi RScript estadística.r, la extensión. ¿Ok? Antes que todo, si ustedes quieren hacer un comentario, se hace con el numeral. ¿Sí? Esto es un comentario. ¿Ya? Ejemplo básico. Si yo lo ejecuto, no aparece nada en consola. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Si se van dando cuenta, en environment no tengo nada definido. Ya. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a proceder a cargar un conjunto de datos en Excel, ¿ya? Bien, importar un conjunto de datos, ¿ya? Primero, si yo estoy trabajando en el RStudio Cloud, lo primero que debo hacer es subirlo, digámoslo así, en files, ¿ya? ¿Ok? Entonces yo voy acá en AppLab, elegir un archivo, ¿sí? Yo tengo aquí ya así estadístico 1, video R, datos. Ok, ya. Primero ya, paso 1, si yo quiero importar un conjunto de datos desde RStudio, lo debo subir a files, ya con Applet. Bien, ahora vamos a importar dataset que están en environment, y ustedes pueden importar dataset con distintas extensiones, de SPSS, SAS, etc. Pero como yo quiero importar un conjunto de dataset desde Excel, hago desde Excel. Aquí me está diciendo que se requiere instalar un paquete para que se pueda importar ese conjunto de datos. Y ustedes aprietan Yes. Aquí en consola, automáticamente R está instalando el paquete necesario para poder importar el conjunto de datos. ¿Ya? Se dando cuenta que aquí ya está trabajando. Y ok. Automáticamente se abre esta ventana, yo no he hecho nada. Voy a Browse acá y hago doble clic en datos. Y ahí aparece todo esto. ¿Sí? Y lo que voy a hacer aquí es importar. Ok. Ahí por defecto nos aparece todo el conjunto de datos. Ven aquí aparece que tienen 415 observaciones y 6 variables. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, ojo que, bueno, esto tiene que ver con datos de consumo de electricidad de algunos consumidores, ¿cierto? Tengo otra variable que es el tipo de vivienda, departamento casa, nivel socioeconómico, el valor a pagar y la comuna. ¿Ok? Ya. Ahora yo me voy a mi script, hago clic aquí con el botón izquierdo y
Lo primero que todo, voy a renombrar el conjunto de datos, le voy a poner un DF de data frame, y le voy a poner aquí datos. Bien, con el mismo nombre, ojo que aquí R discrimina entre las mayúsculas y las minúsculas. Mira, si yo hubiese puesto datos con minúscula, me sale un error porque efectivamente me dice que el objeto de datos no se ha encontrado debido a que la variable, el conjunto de datos es datos con D mayúscula. ¿Bien? Datos. Y ahí ya está definido. Entonces yo creo que me muestre al ladito un punto y coma, pongo DF y ahí me muestra las primeras 10 filas. ¿Ok? O también ustedes, si quieren que les muestre nuevamente el conjunto de datos ahí nombrado, ponen view, df, cierran paréntesis y ejecutan aquí y nos muestra nuevamente df. ¿Bien? Bien. Ok. Ahora, lo que voy a hacer en primer lugar es utilizar una función porque yo puedo, primero voy a ver cuáles son las variables, ¿ya? Por eso voy a names y pongo df, ejecuto con run y aquí nos aparece que las variables son consumo de electricidad, tipo vivienda, nivel socioeconómico, valor a pagar y comuna. ¿Ok? Ahora si yo quiero trabajar, vamos a trabajar a lo largo de esta cápsula, vamos a trabajar con la variable consumo de electricidad. ¿Ok? Entonces, si yo quiero llamar a la variable o quiero utilizar la variable consumo de electricidad tal y como fue bautizada, ¿ya? Porque si yo escribo ahora consumo de electricidad, no me está mandando un error porque no está reconociendo la variable, ¿sí? ¿Ya? O en estricto rigor acá no reconoce automáticamente la variable consumo de electricidad, a pesar de que en nuestro conjunto de datos aparece definida, ¿ya? Entonces, para poder hacer que R reconozca la variable tal y como fue bautizada, digámoslo así, o como ha sido definida en el conjunto de datos, yo voy a utilizar una función que es attach df, ejecuto, siempre que ejecuta, y ahora fíjense que cuando yo escribo consumo de electricidad, automáticamente se la reconoce, ¿sí? Si yo quiero trabajar con la variable tipo de vivienda, ya reconoce R que la variable con la que voy a trabajar es tipo de vivienda, ¿ya? Entonces la función attach permite a R reconocer la variable tal y como fue definida en el conjunto de datos, ¿ya? La otra opción de acceder a una variable es poner el conjunto de datos y con el signo peso comenzar a elegir cuál es la variable con la que se desea trabajar, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Primero vamos a determinar, vamos a escribir aquí, las tablas de frecuencias. Vamos a trabajar con la variable consumo de electricidad y vamos a hacer una tabla de frecuencia eh, de frecuencia. ¿Ya? Tabla de frecuencia. ¿Ok? Para ello, previamente debo cargar un paquete que se llama, que es el paquete FDTH. Como les mencioné anteriormente, para poder descargar paquetes, yo me voy acá a la inferior derecha, hago clic con el botón izquierdo, en paquetes y voy a instalar aquí. ¿Ya? Y aquí me dice, tengo que escribir en este espacio qué paquete quiero instalar. Y el paquete que quiero instalar es FDTH. Automáticamente lo reconoce, ¿se dan cuenta? Hago clic ahí y instalo, ¿ya? Y ahí va a instalar en consola, listo, se instaló. Ya, una vez que está instalado, debemos cargar el paquete en RStudio, ¿de acuerdo? Si yo no cargo este paquete y yo quiero utilizar alguna función,
que está en el paquete FDTH, no va a reconocer esa función R. ¿Ya? Entonces, el paso es instalar el paquete y luego cargarlo. ¿Ya? Y para poder cargarlo, utilizo la función library y pongo dentro de ese paréntesis, pongo el paquete o el conjunto de funciones que quiero cargar. FDTH. ¿Sí? Y lo ejecuto. No olvidar nunca ejecutar. Ya, ahí está. Ya, entonces lo que vamos a generar una tabla de distribución de frecuencia para la variable consumo. Tabla, voy a asignar, esto es la asignación, yo defino aquí el objeto tabla, cómo va a ser una tabla de distribución de frecuencia para la variable cuantitativa continua consumo de electricidad. Ya, entonces aquí pongo tabla, utilizo la función FDT, y lo que voy a hacer, voy a escribir aquí el argumento es qué variable es la que quiero construir la tabla de distribución de frecuencia, y esta sería la variable consumo de electricidad, aprieto Enter y automáticamente. Y si yo quiero que lo haga de acuerdo a la tabla de distribución de frecuencia, de acuerdo a la regla de Sturge, yo pongo breaks y entre comillas escribo Sturge. Sturge. ¿Ya? Pongo punto y coma, y después de ese punto y coma, tabla, porque después cuando yo ejecute esto, va a definir la variable tabla, ¿cierto? O el objeto tabla, una tabla de distribución de frecuencia, y esta, después del punto y coma, me va a mostrar en consola cuál es el resultado. ¿Ok? Entonces ejecuto, y ahí está el resultado. ¿Se observan ahí? Aquí aparecen los límites de clase, ¿cierto? Límite inferior y límite superior. Aquí está la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada porcentual. C de cúmulo, acumulada, ¿ok? F de frecuencia, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuántos intervalos hizo de acuerdo a la regla de Sturge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? 10. Pero si yo quiero cambiar el número de intervalos, voy a escribir, voy a copiar, voy a pegar acá. Entonces voy a poner tabla 2, pongamos aquí, FDTH, y en vez de poner breaks, yo aquí voy a elegir el número de intervalos. Por ejemplo, si yo quisiera menos intervalos, le pongo K igual a 5, supongamos. Y voy a poner tabla 2. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es ejecutar esto, ¿sí? Y aquí me va a generar una tabla con 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahí hemos realizado una tabla de distribución de frecuencia, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver que además de resumir la información en tabla de distribución de frecuencia y saber interpretar los elementos de esa tabla de distribución de frecuencia, ¿cierto? Nosotros podemos resumir la información en gráficos, ¿cierto? Y el gráfico adecuado para este tipo de variables es un histograma. Ya, entonces vamos a ver aquí gráfico. Vamos a ver primero, el primer gráfico que vamos a ver va a ser el histograma, ¿ok? Entonces, histograma, ¿bien? Entonces, para hacer el gráfico, el histograma, escribo hist, ¿bien? Y voy a poner aquí consumo de electricidad, ¿bien? Y ejecutamos, run, ¿ya? Uno también puede comenzar a ejecutar con control alt, ¿ya? Pues con control R, control enter, perdón, con control enter uno ejecuta esto, sin pasar por run, ¿ya? Ya, aquí me muestro el gráfico, se han dado cuenta, yo puedo agrandar este gráfico, zoom, puedo poner zoom aquí, y ahí está el gráfico, ¿sí?
Bueno, vemos que este gráfico, o el histograma, ¿cierto? Tiene una distribución aproximadamente simétrica, ¿ok? Uno de los problemas que aparece acá es que aparece ¿cómo se llama? Los títulos aparecen en inglés, ¿ya? Aquí el título. Entonces uno puede ir también editando eso y cambiando el título y uno puede poner aquí, con el título es mine, igual, el título va entre comillas y podemos poner aquí distribución del consumo de electricidad, ¿ya? Ejecutamos y aparece bien electricidad, ¿verdad? Eh, electricidad. Ejecutamos ahí. Y ahí también puedo poner en paréntesis kilowatt hora, ahí está el consumo de electricidad, y si yo quiero, si queremos nosotros, voy a poner una coma aquí, enter, no pasa nada, siempre que ponga la coma, ¿sí? Ven que puedo poner aquí también la frecuencia, lo puedo poner en español, ¿ok? Entonces, eso está en el eje Y, entonces voy a poner lab y voy a poner aquí frecuencia, ¿m? Frecuencia, ¿ok? Y ejecutamos nuevamente y observen que cambió a frecuencia, ¿cierto? ¿Sí? Ya aparece todo en español, consumo de electricidad. Si quieren también ustedes pueden poner aquí entre paréntesis en kilowatt hora, ejecutamos y aparece eso. ¿Bien? Súper. Ya, ahí tenemos un histograma, también podemos hacer un boxplot y para ello escribo un boxplot y consumo electricidad. Bueno, y ejecuto. Ya por defecto, eh, a mí no me gusta trabajar con este workflow de esta forma, sin embargo aquí aparece siempre el consumo de electricidad, ¿cierto? ¿Sí? Uno observando esto tiene la distribución del consumo de electricidad es aproximadamente simétrica. Estos puntos que aparecen acá son valores atípicos, ¿okay? Muy grandes o muy pequeños, consumo de electricidad muy pequeño o consumo de electricidad muy grande. ¿Ya? Hay dos valores atípicos. ¿Ok? Eh, Esta sería la mediana, ¿ok? Pero a mí me gusta trabajar con el gráfico el boxplot desde el punto de vista horizontal, ¿ya? Entonces yo voy a sacar esto aquí y voy a poner aquí coma, después que coma, ojo con la sintaxis, aquí, y pondré horizontal igual a true, de verdadero, ¿ya? Bueno, R tiene también datos atómicos de tipo booleano o verdadero o falso. ¿Ya? Ejecuto ahí. Y si se están dando cuenta, aquí ya me puso el consumo de electricidad, el voxplot aparece de forma horizontal. ¿Ok? Ahí uno, pues, ahí uno puede ver efectivamente, aquí este sería el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿cierto? ¿Sí? Eh, este gráfico nos puede ver, nos permite a nosotros determinar asimetría, si yo quiero también comparar, supongamos, el consumo de electricidad según nivel socioeconómico, van a aparecer varios postplots y uno podría ahí poder determinar si efectivamente existe o no existe diferencia significativa y tendríamos que hacer algún test de hipótesis, ¿ya? Eso es más adelante. Bien, ya. Aquí tenemos, bueno, yo tampoco voy a estar interpretando todo esto porque efectivamente son conceptos que ya han visto, que hemos visto en el curso de análisis estadístico, ¿ok? ¿Sí? Así que más que nada esto es un video eh, para que ustedes puedan trabajar en hacer estadística básica en RStudio y algo de diferencia, ¿ok? Bien. Eh, También nosotros podemos hacer un gráfico que nos permita a nosotros determinar si la distribución de los datos es o no normal, y este sería el cuckoo plot. ¿Ya? Cuckoo plot.
cuantile, gráfico de cuantile. Ok, entonces para hacer un qqplot, poco qqnorm, y coloco la variable, consumo electricidad, y lo ejecuto, ahí no aparece eso, ¿sí? Se han dado cuenta que efectivamente hay unas ligeras variaciones con respecto si yo sobre esto hago trazo una línea recta, eh, la, la mayoría estaría, de los puntos estaría sobre esa línea recta, ¿ya? Eh, y eso quiere decir que efectivamente tiene distribución normal acá, ¿ya? Ven, mira, observemos un poco respecto al QQ. Voy a trazar la línea recta para que ustedes lo vean bien. ¿Sí? Consumo de electricidad, ¿ya? También hay un test de hipótesis donde uno puede hacer, ¿sí? Verificar. Esta es la idea gráfica, ¿ya? Bueno, aquí no se forma ninguna especie de, como podríamos decir, alguna especie de una guatita aquí al centro. Aquí hay algunas ligeras desviaciones respecto a la línea recta, pero la... Entonces, uno observando el histograma ve que efectivamente tiene una distribución aproximadamente simétrica, ¿ya? También pasa lo mismo con el boxplot, con el qqplot también, ¿sí? Eh, Al final de este video vamos a ver cómo se hace inferencia estadística, cómo podemos hacer un test de hipótesis, en particular vamos a hacer el test de hipótesis de Shapiro, para poder, ¿cómo se llama?, determinar si efectivamente hay o no los datos del consumo de electricidad tienen o no tienen distribución normal, provienen o no provienen de la distribución normal. ¿Sí? Solamente estamos desde el punto de vista, ahora estamos haciendo solamente cosas desde el punto de vista descriptivo, análisis desde el punto de vista descriptivo, como hacer en R, estudio, tabla de distribución de frecuencia, hemos visto tres tipos de gráficos, ¿sí? El histograma, el boxplot y el qqplot. Recordad que el qqplot es para determinar si los datos provienen o no de una distribución normal. Bien, ahora vamos a hacer lo que son las medidas de resumen. Veamos las medidas de resumen aquí. Pongamos título, medidas de resumen. Si se dan cuenta acá, yo puedo generar como una especie de índice aquí. Entonces, si yo quiero hacer tabla de distribución de frecuencia, me voy aquí. Ah, esto es lo que dicen son tabla de distribución de frecuencia. Luego en gráficos ahí. Y luego en medidas de resumen aquí. Entonces, ¿cómo hago este título o este índice? Con el Control Shift R desde su teclado, Control Shift R, y les aparece esta opción, ¿cierto? Esta ventana donde pueden poner el, el título, ¿ya? Bien, entonces primero, el básico es un resumen, en inglés el resumen es summary, y como estamos trabajando con la variable cuantitativa es consumo de electricidad, elegimos consumo de electricidad. Y aquí nos entrega el consumo mínimo, el consumo máximo, ¿cierto? Este es el primer cuartil, esta es la mediana, o lo mismo que el segundo cuartil. Este es el promedio, min es el promedio. El tercer cuartil, este es el máximo, ¿ok? ¿Sí? Eh, Ahora para verificar efectivamente, uno puede, bueno, aquí están los cuartiles, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si yo quisiera calcular el decil, el tercer decil, o el percentil 85, ¿ya? Entonces hay una función llamada quantile que me permite a nosotros calcular los percentiles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces eh, utilizo la función quantile, eh, escribo aquí variable, le quiero calcular el cuartil,
coma, y por ejemplo, para verificar efectivamente el percentil 25 corresponde al primer cuartil, por cierto. Entonces voy a poner aquí 0.25, siempre en decimal, eso es 25% de 0.25. Ejecuto y comparen efectivamente el percentil 25 es igual al primer cuartil. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si ustedes quisieran calcular un cuartil 70? Perdón, es el percentil 70. ¿Sí? Utilizan la función quantile, percentil 70, 70, consumo de electricidad y escriben 0.7 y ejecuta. ¿Ya? Ahí estaría entonces el percentil 70. ¿Ya? Este es el consumo máximo del 70% de los hogares. Bien, bien. Entonces el consumo máximo de electricidad del 70% de los hogares es 187,8 kWh. Bien, ya. Ahí tenemos entonces las medidas de resumen. Uno también puede calcular la desviación estándar, S igual a SD, Standard Deviation, del consumo de electricidad. Uh-huh. Y si quiero que, ahí ya lo reconoció, y si quiero que lo muestre en consola, punto y coma, S, ya, ahí estaría la desviación estándar. Eh, el promedio, ya hemos visto que nuestro promedio era de 305,7. Si yo quisiera calcular el promedio sin pasar por la función summary, yo voy a escribir aquí prom igual a min promedio de consumo de electricidad, ¿ya? Y lo muestra, prom, y lo ejecuto, 305, ¿sí? 653, ¿ya? Él lo aproximó acá, yo también esto lo puedo aproximar, ¿ya? Pero bien. Y además uno puede calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, recuerden que era la desviación estándar, que en este caso yo la llamé S, dividido por prom, y eso multiplicado por 100. ¿Sí? Esto es coma, voy a poner CB. Y ahí nos daría 19. Esa sería la desviación estándar, ¿ok? 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 Bien. Ya, ahí tenemos nuestras medidas de resumen. Ahora lo que haremos es calcular intervalos de confianza para el promedio, solamente para el promedio poblacional. ¿Ok? Entonces, Control Shift R, intervalo de confianza promedio poblacional, ese parámetro. Okay. Bien. Eh, como ejercicio, vamos a realizar un intervalo de confianza del 95% para el consumo promedio de electricidad. ¿Ya? Vamos a hacer un intervalo de confianza del 99% para el consumo promedio de electricidad. ¿Ya? Bien, para hacer intervalos de confianza, sea para el promedio, ¿ya? Para la proporción, vamos a utilizar tenemos que cargar un paquete que es el paquete Teaching Demos. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente nos vamos a instalar ahí, paquetes, instalar, Teaching Demos, y nos vamos a instalar. Instalamos nuevamente en consola, listo. Ya. Recuerden que para poder utilizar ese paquete tengo que, muy bien, cargarlo. ¿Cómo se cargan los paquetes? Con la función library. Y vamos a ver aquí,
Staging demos, ok. Y lo ejecutamos, ¿cierto? Todo se ejecuta, listo. Ya, entonces R, ya, estudio, ya reconoce, ya dice, bueno, estoy en condiciones de utilizar cualquier función de este paquete. Ya. Entonces, vamos a dar una especie de para muestras pequeñas. Se usa t.test, ¿ya? ¿Ok? Ahora, si tienen alguna duda ustedes respecto a cómo funcionan cada una de estas funciones, ustedes ponen aquí z.test y les da está la documentación, ¿ok? Bien, se dan cuenta que aquí dice que puede, esto, porque, bueno, siempre para los intervalos de confianza tiene que poner en alternativa to side, ¿ya? De dos lados, ¿ok? Ahora, esto de menor o mayor es ya cuando uno hace un test de hipótesis, ¿ok? Y ahí cambia el nivel de confianza, ya no es del 0,95, sino que sería 0,7. Ahí está la descripción. Ahora, si quieren saber qué es lo que hace el t.test, se van ahí y t-test. ¿Ok? Ya. Ahí está todas las descripciones con ejemplos, etc. Bien. Los dejo ahí de trabajo. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer un test de hipótesis, ¿ya? Para determinar si los datos provienen o no provienen de una distribución normal. Y como les dije, vamos a hacer el test de hipótesis de Shapiro-Wilks, ¿ya? Eh, test de hipótesis para determinar normalidad, ¿cierto? No. Ya, a ver, no voy a entrar en mucho detalle en esto porque efectivamente lo que uno dice es que tengo dos tipos de, cuando veamos en el curso los test de hipótesis, tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Esto dentro de los test de hipótesis está, este tipo de test de normalidad, están los test de hipótesis de bondad de ajuste, ¿ya? El conjunto de datos tendrá alguna distribución normal, binomial, exponencial, etcétera, ¿ya? Pero para la normalidad se utiliza eh, Shapiro-Wilks, o también hay otros tipos de test, hay un test de Yarkevera, también está el test de Kolmogorov-Smirnov, ya, el test de Kolmogorov-Smirnov es más general, digamos, ¿sí? Porque también eh, nos permite a nosotros determinar si el conjunto de datos proviene de una distribución que no necesariamente sea normal, ¿ya? Y también hay unos test de hipótesis de Anderson-Darling, ¿ya? Bien. Pero dentro de los test de hipótesis, vamos a ver el test de hipótesis para la normalidad y vamos a ver el test de Shapiro-Wilks. Entonces aquí tengo dos tipos de test. Tengo una hipótesis nula, que nosotros llamamos H0, y nos dice que en este caso los datos provienen o están distribuidos, ¿ya? Están distribuidos normalmente, o tienen distribución normal, versus la otra hipótesis, que es la hipótesis alternativa, que se llama H1 o HA, ¿ya? H1 o HA, que sería la negación de H0. Son hipótesis complementarias, ¿de acuerdo? Los datos no están distribuidos, distribuidos normalmente, ¿ok? Eh, nosotros hay dos tipos de criterios para poder determinar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, ¿ya? Uno de los métodos es el método del valor crítico, que es el que se verá en clases, y también el método del valor P, ¿ya? Yo me voy a basar en el método del valor P, ¿de acuerdo? Entonces, el método del valor P, esta regla universal es válida para cualquier tipo de test de hipótesis, no necesariamente para el test de determinar normalidad. ¿Qué nos dice la regla universal? Que si el valor
P es menor que el nivel de que vamos a llamar más adelante un nivel de significancia, alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Y si valor P es mayor que ese nivel de significancia, que ya lo vamos a ver en el curso, entonces no se existe evidencia muestral para rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Vamos a hacer entonces el test de Shapiro-Wills para determinar si los datos provienen o no provienen de una distribución normal, es decir, si el consumo de electricidad está distribuido normalmente, que sería H0, versus H1, que el consumo de electricidad no está distribuido normalmente, y para poder decidir, nosotros vamos a considerar un nivel de significancia del 5%. Mi alfa va a ser del 5%. ¿Ya? Entonces vamos a comparar ese valor P con ese alfa y de acuerdo a la regla universal vamos a decidir. ¿Ok? Entonces ponemos aquí Shapiro, sorry, Shapiro.test y con Shapiro.test vamos a poner aquí consumo, la función, la variable a la cual yo quiero calcular, determinar si proviene o no proviene de una distribución normal. ¿Ok? Entonces la función Shapiro.test nos pide como parámetro la variable que tendrá distribución normal, ¿cierto? Si queremos, la que se está sometiendo a hipótesis. Bueno, aquí aparece el estadístico de prueba, ya que es su fórmula. Pero aquí está el p-valor, ¿ya? Nuestro p-valor es de 0,9. Y nuestro alfa, wow, recuerden que nuestro alfa, nosotros habíamos considerado que nuestro valor de alfa era del 5%, que es 0,05, ¿ya? Nivel de significancia. Entonces, como el p-valor es mayor que alfa, ¿cierto? Que el 5%, entonces no se rechaza la hipótesis nula, o sea, no podemos rechazar de que el consumo de electricidad promedio, el consumo de electricidad de los consumidores eh, proviene de una distribución normal. No se puede rechazar eso, ¿ya? Bien, por la regla universal. O sea, como el valor P es 0,9 y eso es mayor que alfa, no se rechaza H0. Es decir, eh, no existe evidencia muestral para rechazar de que el consumo de electricidad de los consumidores provienen de una distribución normal. ¿Ya? Eso es lo que no se puede rechazar. Bien, bueno, damas y caballeros, estimados y estimados estudiantes, espero que esta cápsula le haya sido de utilidad, ¿ya? Que estén muy bien y nos veremos en algún próximo video. Cuídense.